en planeación urbana y se piensa en la ciudad. Y básicamente es la idea de qué es la ciudad y qué es el territorio. Y básicamente yo lo que quiero tratar son 4 puntos. Más allá de la ciudad hay un territorio que la alberga, que es escenario de profundas ocupaciones, que se expresan en formas de ocupación del espacio y que eso va condicionando y dibujando su futuro. O sea, y que a partir de ahí debemos un poco una invitación a cambiar muchos de los paradigmas o parámetros o protocolos con los cuales nos aproximamos a la ciudad. Básicamente en la ciudad hay una pregunta y es cuáles son los límites de la ciudad. Y en esto hay un imaginario colectivo en que la ciudad llega hasta la última calle, hasta la última esquina y llega a la ciudad. Y más o menos nosotros tenemos pensado de que a partir de esa esquina es otra edad, eso ya es otra cosa. Allá donde tiramos la basura, donde vamos a pasear o donde esperamos que venga la comida. Y la ciudad construida, cuando lo vemos desde la última esquina para adentro, nos encontramos que la ciudad es un organismo altamente dependiente. La ciudad no genera ni su agua, ni su alimento, ni su energía, y además su función depende de estar en redes con otros. O sea, la ciudad es un inútil total, o sea, la verdad. Al interno nos la paseamos y tenemos todos los trancones que queramos y vamos y venimos, pero la ciudad en el contexto de una estructura amplia de la realidad es bastante dale. Quiero mirar a través de unas láminas específicamente y tratando de manejar escalas similares una serie de comparaciones de la mancha urbana y la estructura territorial que serían los dos primeros límites de la ciudad. Entonces aquí tenemos la ciudad de Bogotá y tenemos los límites. Bogotá es un distrito capital y solo un municipio conurbado. Los otros están ya fuera en unidades administrativas diferentes. Dale. Vamos a compararlo en la misma escala. Este es Buenos Aires. Buenos Aires tiene el Gran Buenos Aires, que ya pasó su proceso de anexión, ese también ya anexó una serie de lo que era el Buenos Aires, anexó ya una serie de cosas, pero ahora tiene un conurbado con 24 partidos, que son 24 municipios. Podemos pasar y ver en la misma escala a Ciudad de México. Ciudad de México es un distrito, bueno, ya no es distrito federal, por cambio de su constitución, ahora es una Ciudad de México, y tiene 56 municipios conurbados. O sea, entonces, el distrito federal también ya hizo sus anexiones, o sea, ya ese se constituyó como tal. Sigue, podemos ver entonces la ciudad de Medellín, ya bien pequeñita, que es un área metropolitana que tiene 9 municipios conurbados, que los tiene integrados. Uno podría decir que es la primera anexión, es la primera fase de anexión. Podemos ver a Santiago de Cali, es 4 municipios conurbados, sin constituir área metropolitana. Dale. Podemos ver la ciudad de Cúcuta, que son 3 municipios conurbados y un municipio de Venezuela, o sea que ya rebasa inclusive un límite internacional para tener un conurbado. Y finalmente podemos ver una ciudad como Guadalajara, que es uno de los, digamos, emblemáticos urbanos, que son 5 municipios conurbados en una estructura territorial. Este sería como el primer límite, o sea, yo tengo ahí 2 límites, o sea, yo puedo ver, regreso un momento, yo puedo ver a la mancha urbana, pero puedo ver también sus límites administrativos. Eso es como la primera categoría de uno decir, bueno, la ciudad es eso, está bien, o sea, vamos a explicar que es la mancha urbana más los límites administrativos. Pero sigamos, o sea, lo que uno percibe en esto es que hay, digamos, como una primera definición. La segunda tiene que ver con las fuentes hídricas. Y aquí el trabajo que nos presentó Ernesto nos dice mucho de eso. Y miremos, aquí estas áreas son cuencas. Y entonces vemos cómo hay ciudad y cuenca. Aquí me falta el chipote de Chingaza, que Ernesto nos enseñaba que ya no es solo esta cuenca, sino que hay un pedacito que sería en esa. Pero sigamos viendo, por ejemplo, sigamos en el siguiente. Yo tengo aquí las cuencas y tengo las ciudades. Miren ustedes cómo la ciudad y la cuenca se relacionan. Este es Manizales, este es Pereira con su cuenca, este es Armenia con su cuenca, por aquí está Ibagué con su cuenca. Y sigamos mirando. Este es el caso de Medellín. Medellín y su cuenca, los otros municipios y su cuenca. Siguen. Yo puedo ver aquí, esta es Ciudad de México,
este es Puebla, este es Cuernavaca, este es Toluca, este es Querétaro, pero fíjense ustedes las definiciones claras de los grandes conglomerados urbanos y sus cuencas, que permite mostrar que realmente hay una relación. O sea que la ciudad, ciudad sin cuenca, por fortuna existen cuencas sin ciudad, pero ciudad sin cuenca no. Pero luego entonces podemos pasar al siguiente, y es de dónde vienen los alimentos que abastecen a una ciudad. No puede importar desde lejos, pero miremos los perecederos, que definitivamente son de proximidad. Aquí tenemos el caso de la región de Cuyo en Argentina, y cómo la ciudad de Mendoza, San Luis, San Juan, tienen establecidos áreas de siembra de perecederos. ¿Sí? En el siguiente podemos ver el caso de Medellín con sus áreas de perecederos, el caso de Bogotá con sus áreas de perecederos, y podemos seguir viendo las ciudades con sus áreas de perecederos. Un segundo elemento, o sea, la ciudad llega hasta donde tenga alimentos, o sea, de donde le provengan los alimentos. Luego tenemos que la ciudad funciona en términos económicos, institucionales, en términos de relacionamiento de flujos de población, de mercancías, etc., en un sistema urbano. Y el sistema urbano es una de las grandes transformaciones que han tenido países como Colombia. O sea, si nosotros hablamos en la primera mitad del siglo XX, todavía el sistema urbano colombiano no estaba integrado. Pero algo que hemos hecho definitivamente, a pesar de los túneles que no somos capaces de hacer y las carreteras que se desbarrancan y todo eso, es que hemos construido sistemas urbanos. Y entonces podemos ver los sistemas urbanos. Este es el caso de Argentina. Argentina, que tiene una altísima concentración en Buenos Aires, tiene sistemas urbanos claramente constituidos, y son redes. Cada uno de estos son redes, obviamente está exagerada la proporción presentada en el mapa, pero que nos muestra cómo realmente hay estructuras donde a una ciudad, dale al siguiente, le pertenecen un conjunto de estructuras. Dale. Este es el caso de Colombia, y tenemos nuestro sistema de ciudades, donde las ciudades tienen unas relaciones y luego unas relaciones de dependencia entre ellas, y finalmente, dale, para tener otro ejemplo, el caso de México, donde tenemos la zona de Mexicali, las zonas de Tijuana, las zonas de Sonora, las zonas del el Gran Valle de México, Oaxaca, Cancún, esto por allí está Monterrey, es este es Monterrey y este es Tijuana, Tampico. Pero bien, el punto es, dale, que nosotros tenemos una ciudad, esta ciudad, que es altamente dependiente, dale, nos genera cada vez la mayor conciencia que hay que trabajar en el concepto de ciudad-región. Ernesto lo había planteado con muchísima claridad. Y es uno de los puntos, o sea, claro, o sea, nosotros seguimos diciendo que estamos tratando de buscar las llaves donde hay luz y no donde se nos perdieron. Porque nos dicen, no, es que eso de trabajar en región es imposible, porque eso las negociaciones con no sé quién. Pero es increíble que a estas alturas del partido todavía Bogotá esté negociando y peleándose con los municipios vecinos, porque no hemos llegado a ninguna posibilidad. Básicamente la transición de su crecimiento, de los factores que componen su crecimiento, la nueva conformación de estructura de hogares, como planteaba Álvaro ahora, la diferente ocupación de la vivienda y los tipos de vivienda. Miremos rápidamente un conjunto de gráficas. Este no es un tema exclusivo de Bogotá. Hay una gran similitud en el comportamiento de las grandes ciudades latinoamericanas. Hay un proceso que les es común. Esta es la transición demográfica en América Latina, que ya se presentó y no voy a parar, dale. Esta es la transición del urbano rural que conocemos, que está proyectado hacia adelante cuando comiencen a decrecer ya las poblaciones para antes de llegar al 2100 adelante. Esta es la distribución de la población urbana por tamaño, o sea, cómo se distribuye en América Latina. Y lo que podemos ver es que las ciudades de más de 5 millones de habitantes tienden a estabilizar, o sea, representan más o menos la mitad de la población urbana. La mayor parte de la población urbana, en un crecimiento muy alto, está en ciudades por encima de 1 millón de habitantes. Las ciudades de menos de 500.000 habitantes tienen un crecimiento mucho más acelerado. Si nosotros vemos
el crecimiento, la tasa de crecimiento de las ciudades, según los tamaños, vemos que todos los tamaños declinan. Las tasas de crecimiento de todos los tamaños declinan y rápidamente declinan. Es decir, que estamos experimentando esa transición que Habitat lo plantea con toda claridad. Estamos en una post-transición urbana. Luego este tema común ahora en esta época de las mentiras miedosas, o sea que nos ven, viene la gente, viene la superpoblación, nos van a invadir, vienen todos, en cada semáforo hay 5 familias, no sé qué. No es verdad. Y lo vemos, por ejemplo, adelante, en las cifras de habitantes nuevos. Estos son los nuevos habitantes por año en las 19 ciudades más grandes de América Latina. Esta es la tasa de crecimiento. Y estos son los habitantes nuevos. ¿Qué significa? A partir de 1980 estas ciudades están recibiendo cada año menos habitantes. Y esta es una pregunta durísima, porque nosotros con ciudades con menos capacidad institucional, de infraestructura, etcétera, tuvimos la capacidad de recibir cada año muchos más habitantes. En este momento nos enfrentamos a un desafío diferente, es cada año recibir menos cantidad de habitantes. Si lo vemos, estas son las 4 más grandes ciudades de América Latina. Buenos Aires cada vez recibe menos habitantes y Buenos Aires comenzó primero. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es el centro urbano precoz de América Latina. O sea, Buenos Aires, cuando Buenos Aires en los años entre 10 y 20 ya pasaba del 1.000.000 de habitantes, Ciudad de México estaba en 300.000 habitantes. Entonces Buenos Aires tuvo ese proceso ya antes Buenos Aires hizo. Pero luego tenemos ciudades como Río, como Ciudad de México o como Sao Paulo, todos recibiendo menos. En las siguientes 4, donde ya está Bogotá, tenemos lo mismo. Este es el caso de Bogotá, como comienza a recibir menos y comienza a acentuar que cada vez va a tener menos. Bueno, no digo recibir, realmente tener menos, porque es entre los que nacen y los que mueren y tal. Bueno, ya la explicación estuvo dada. Este es el cambio en la participación de las grandes ciudades en el total urbano nacional. O sea, todas las grandes ciudades, aquí hay una excepción con Santiago de Chile, pero todo el resto de ciudades pierden participación en el total urbano nacional. O sea, a partir de la integración de los sistemas urbanos nacionales, se generan entonces crecimientos en otras ciudades diferentes a las grandes ciudades. Este es ya el caso de Colombia. Estas son las tasas de crecimiento de las ciudades colombianas que tienen este comportamiento. Aquí está Villavicencio, que es la ciudad que más ha crecido últimamente. Y los componentes de crecimiento, esta es básicamente la gráfica de transición demográfica de Bogotá, en la que no me voy a detener porque ya básicamente se explicó. El cambio en la migración, esta gráfica tenía unos cuadritos aquí hermosos que indicaban no, devuélvete, se borraron. Pero bien, básicamente el tema de la migración es un tema fundamental para el tema de las proyecciones. Y es muy complicado lo de la migración, porque en otros indicadores como natalidad o mortalidad, etcétera, se puede trabajar con informaciones de encuestas de hogares más fácilmente. Con migraciones hay serios problemas. Sin embargo, lo que es claro es que la inmigración a Bogotá ha descendido, que es uno de los comportamientos. Ahora, que estos cambios, digamos, en los parámetros de las proyecciones de población son vitales para poder estimar cuando no tenemos censos qué proyeccionar. Pero adicional a estos cambios, digamos, estos grandes cambios en los totales poblacionales y los cambios en los componentes, hay otros cambios poblacionales que afectan a la ciudad. Y uno es, y también se mencionó, los cambios, digamos, 2 cambios que son fundamentales: en el tamaño del hogar, que también ya se mencionó, y en la relación de hogares por vivienda. Como queremos llegar finalmente a la ocupación del espacio, pues cuántos hogares por vivienda hay y cuántas personas por hogar es fundamental para saber uno cómo distribuye la población que ha logrado estimar.
este es un cambio, estos cambios son cambios que son producto de la transición demográfica, etcétera, pero que son críticos para la ciudad, bueno, críticos en general para la sociedad. De hecho, la transición demográfica es una de las grandes revoluciones poco asumida, la verdad. La transición demográfica, que significó bajar la mortalidad y luego bajar la natalidad, transformó totalmente la sociedad, y son transiciones demográficas que se han hecho en 2 o 3 generaciones. Y eso ha transformado a la sociedad totalmente, transformó la familia, transformó el papel de la mujer en la sociedad, transformó el proceso de socialización, transformó los mercados laborales, transformó todo. La transición demográfica es de las verdaderas revoluciones que hemos tenido. Y impacta entonces el tamaño del hogar, es decir, cada vez tenemos hogares más pequeños. Y la relación de hogares por vivienda, que tiene mucho que ver con los déficits de vivienda, tienden a atenuarse por lo mismo que planteaba Ernesto, y es que la oferta de vivienda que se genera, de hecho, no amplía el déficit, se disminuye. Las cifras de disminución de déficit de vivienda en Bogotá son impresionantes. La tasa a la cual se está reduciendo el déficit de vivienda son impresionantes. Adelante. Hay otro cambio que es importante en esta relación, y es que todo esto genera una tendencia de cambio en el tamaño de la vivienda. Y aquí tengo solo un dato para ejemplificar, y estos son las licencias para apartamentos del 2008 al 2016, el tamaño. Miren el tamaño cómo va descendiendo, de casi 76 metros a 72 metros, 69, ¿verdad? Esta reducción en el tamaño de la vivienda, que está asociado en una parte a la reducción del tamaño del hogar, está también en los precios del suelo, lo que se quiera. De hecho, significa que más viviendas cada vez generan menos espacio, demandan menos espacio. Pero bien, estas transformaciones, todas estas transformaciones que hemos tenido, nos indican que la ciudad avanza rápidamente hacia la estabilización, y es necesario pensar la ciudad en una etapa de post-transición. Habitat ha insistido mucho en esto. Habitat ha insistido de que aquellos tiempos de los años 70 y los años 80, donde realmente era el mare magnum de la ciudad que se venía, no son los tiempos de ahora. Los tiempos de futuro son ciudades que van a llegar a estabilizarse. Y las ciudades se estabilizan. Miremos Europa, se estabilizan. Nosotros no creemos que se pueda estabilizar, uno no cree que Ciudad de México pueda parar de crecer. No, sí paran de crecer. Bien, el siguiente punto es cómo se ocupa el espacio. O sea, la ciudad debe reinventarse para absorber sus propias mutaciones, preservándose a sí misma y a su territorio. La conciencia sobre el territorio es la base para repensar la densidad urbana y el óptimo social del uso del suelo. El tema de las densidades, el tema de la ocupación del suelo, ese no es un tema reactivo, no es un tema como consecuencia, ¿qué hacemos? ¿Dónde los ponemos? No sé qué. No, ese es el modelo de ciudad que queremos. Si en algo la planeación de una ciudad o de una región, de una ciudad-región o de un territorio, tiene que tener realmente posturas, posiciones, intervenir, es en definir qué tipo de modelo de densidad tiene. Y por eso, como se mencionó, la gran preocupación sobre cuál es la propuesta estratégica de densidad para la ciudad, ese no es menor. Y lo hemos venido viendo como discusiones durante mucho tiempo de propuestas de densidad o no densidad, redensificar o no redensificar, etc. Bien, miremos un poco este tema. Lo primero que tendríamos nosotros que hacer es reconocer qué es ese espacio, qué es ese territorio de Bogotá. O sea, qué es lo que nosotros tenemos, de qué estamos hablando. Entonces, pues muy rápidamente tratemos de armarnos el mapa. O sea, aquí tenemos lo primero, la división político-administrativa de toda esa región que cubre una región amplia. No estoy delimitando aquí una región. Esta es la continuidad urbana, esta es la mancha urbana que nosotros tenemos. Estas son las discontinuidades urbanas, que es todo esto suburbano que está dándose en los intersticios entre la ciudad, entre la malla urbana. Fíjense que no son procesos de conurbación, ¿sí? Y que se están dando. Adelante. Luego están las zonas industriales, hay unas zonas industriales aquí en el norte, hay unas zonas industriales al interior de la ciudad, esto es el aeropuerto. Luego están los espacios recreativos, que
están distribuidos de esta forma. Luego está la agricultura, estos son los cultivos que hay en torno a Bogotá. Luego están las mezclas entre cultivos y pastos, las combinaciones. Y luego está lo que hemos hecho con la sabana de Bogotá, los pastos. Todos estos son pastos. Luego está la vegetación secundaria, que está en estos lados, y finalmente están los bosques. ¿Sí? Esto es la ciudad. Esto es la ciudad. La ciudad no es solo lo rojo. Esto es la ciudad. Y entender que esto es la ciudad significa tener una visión completa que dice Bogotá y la Sabana conforman un territorio funcional altamente interdependiente. La verdad es que pensar la ciudad contra la sabana, o la ciudad, porque nosotros planeamos ciudad contra sabana, tratamos de negociar, de usar, venderles el agua para ver si logramos no sé qué, los municipios de la sabana, cada vez que uno se reúne con ellos, están viendo cómo diablos se defienden de la ciudad y cómo se... Eso hay que repensarlo cuando estamos pensando realmente en el futuro. Ahora, esta ocupación tiene un tema, y es el tema de cómo valoramos el territorio en sus dimensiones esenciales. Y miremos la vocación del suelo solo como un ejemplo. Este es un tema que se discute mucho. Y miremos la vocación del suelo de este espacio. Primero, la vocación agrícola, ¿sí? Luego, la vocación agroforestal. Luego, la vocación forestal. Luego, la vocación de áreas de conservación, que son todos estos son áreas de conservación. Y finalmente, otros usos. No hay vocación ganadera en la zona cercana a Bogotá, siendo el uso predominante. Al final, nosotros, ¿qué es lo que tenemos hoy? Nosotros tenemos, este es el uso y esta es la vocación. Estos suelos que están aquí, estos suelos agrícolas, la verdad es que cuando uno habla con la gente de la ciudad dice, pero ¿qué más da? ¿Qué más da unas fincas aquí si tenemos este país tan grande? ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes con la agricultura? Que es el mejor suelo del planeta, del mundo y del universo y no sé qué, pero si es que miren todo lo que es Colombia. Pues miremos todo lo que es Colombia, miremos el mapa de Colombia. Este es el mapa de vocaciones de Colombia: agricultura, agroforestal, forestal, conservación, ganadería. ¿Sí? No, dale para atrás. Devuélvete. Miren ustedes que realmente estos son valles interandinos, los valles interandinos, y miren que prácticamente el único suelo con vocación agrícola que tenemos en altura en Colombia está en la sabana de Bogotá. O sea, no estamos hablando de una cosa menor, y ahí no estoy tocando el tema de agua, no estoy tocando el tema de biodiversidad, no estoy tocando solamente en términos de vocación de uso del suelo. Luego, cuando nosotros hablamos de la riqueza, y regresa al anterior, cuando nosotros hablamos de la riqueza de esta región, de este territorio, esta riqueza es importante, mucho más importante que andar ampliando esta mancha roja. ¿Qué nos significa esto? Esto nos significa, no significa que el valor del suelo no es su costo de oportunidad de urbanización. Es una valoración de largo plazo estratégica y responsable que realmente no hacemos con frecuencia. Donde realmente tenemos un serio problema de valoración. Ahora quisiera meterme finalmente con este tema de la densidad, o sea, cómo utilizamos la ciudad. Y voy a tocar solo el tema de las viviendas, o sea, la densidad, podemos mirar otras muchas cosas de densidad, pero voy a tocar el tema de la vivienda, cómo interpretar la densidad. No, regresa. Este es el mapa de densidades tomando los sectores de catastro y tomando, aquí hay menos de 5 viviendas, aquí hay de 5 a 10, de 20, por aquí está de 200 a 500 viviendas. Miren ustedes que solamente estas zonas, estas tienen estas densidades imposibles, según algunos. El resto de la ciudad tiene densidades más bajas. Pero la verdad es que esto de las densidades a mí siempre me suena una abstracción total. 20 viviendas por hectárea, yo quiero mostrar muy rápidamente, estos son
imágenes mexicanas, y perdónenme porque tenía las imágenes mexicanas. Esta es una densidad de 5 viviendas por hectárea, ¿sí? Dale. Esta es una densidad de 9 viviendas por hectárea. Dale. Esta es una densidad de 13 viviendas por hectárea. Dale. Esta es una vivienda de 45 viviendas por hectárea, que si se mira desde arriba es una locura. Uno dice, ahí no cabe ni un tinto. No, pero si ustedes la miran, son todas bajitas y regaditas. Lo que pasa es que no tiene espacios, no tiene zonas verdes. No es un desastre, pero esto es Ciudad de México. Dale. Estos son 145 viviendas por hectárea. Y finalmente, estas son 218 viviendas por hectárea. ¿Sí? ¿Ok? O sea, no estamos hablando de cosas, bueno, como los edificios de París en 50 años. Adelante. Si nosotros miramos entonces Bogotá, tomando las zonas, todas estas zonas verdes son de este tipo. Esto es menos de 5 viviendas por hectárea. Dale. Estos son 5 a 10 viviendas por hectárea en Bogotá. No recuerdo qué zonas. Estos son de 10 a 30 viviendas por hectárea. Esto es el que sigue, pero no veo. Y estos son de 40 a 100 viviendas por hectárea, y finalmente tenemos las de 100 a 20 viviendas, 100 a 200 viviendas por hectárea, son estos conjuntos, y finalmente 200 a 50 viviendas por hectárea. Eso es Bogotá, todo eso es Bogotá. ¿Listo? ¿Cuál es el punto? Dale. ¿Cuál es el punto? El punto es que cuando se habla de más densidad no estamos hablando de algo esotérico, no estamos hablando de algo que no existe, que es imposible, si quieren meter, no sé qué quieren meter. No, lo que pasa es que tiene una baja densidad. Mire, Bogotá no es una ciudad vertical. Esta última categoría en verde oscuro es el promedio de más de 5 pisos. De resto, todo el resto de la ciudad tiene promedios de menos de 5 pisos. Y aquí hay menos de un piso en promedio. Y tenemos entre 1 y 2 pisos, tenemos entre 2 y 3 pisos. El siguiente. Si nosotros vemos el crecimiento de las viviendas al interior de la ciudad, nos encontramos con algo realmente impresionante. Es que no es solamente el problema de la densidad. Es que estas zonas rojas son zonas expulsoras de viviendas. No sé cómo puede expulsar una vivienda, pero que reduce el número de viviendas. La ciudad no solamente tiene un problema en términos de dónde va a localizar, sino que está dejando zonas perder vivienda. Y es más, es centrífugo, o sea, todas las zonas centrales pierden vivienda. Esto amarillo es que tienen estabilidad en el número de viviendas, y lo verde es que está creciendo. Es decir, la ciudad se está expandiendo no porque falten lugares para viviendas, es que estamos perdiendo viviendas aquí y usando viviendas allá. Que uno dice, bueno, que algo está pasando, porque es que si estuviera creciendo todo, uno dice, bueno, dale. Este es el crecimiento de viviendas según la densidad, y miren ustedes que Bogotá está creciendo, las viviendas en las zonas de más alta densidad. En las zonas de baja densidad están disminuyendo las viviendas. La siguiente. Esta es la curva de distribución de las viviendas por densidades, ¿sí? Si nosotros miramos en el 2005 la primera curva y en el 2016 la segunda curva, significa que la ciudad se está densificando hacia afuera, pero se está densificando. O sea, hay una tendencia a la densificación sin que hagamos nada. O sea, con todas las discusiones en la ciudad, porque es obvio que haya un proceso de densificación, lo que pasa es que se está dando en unos determinados sitios. Si uno mira todo esto, y este no es un fenómeno solamente bogotano, nos está ocurriendo que la ciudad latinoamericana está aumentando los costos de desplazamiento de los habitantes. Si uno mira todo esto, y este no es un fenómeno solamente bogotano, nos está ocurriendo que la ciudad latinoamericana está aumentando los costos de desplazamiento de los habitantes, los está expulsando, mayor consumo de combustible y mayores emisiones, pérdida de áreas de conservación, zonas de recargas de acuíferos y pérdida de áreas de producción agrícola, mayores costos de urbanización, segregación social y económica en el espacio urbano. Esto no significa declinación, desvalorización, degradación.
Y es un tema, o sea, a mí me parece muy bonito hacer cosas bonitas en las zonas periféricas bonitas, o sea, como esto está tan feo, yo me voy allá. Pero es que mi problema es que eso que está feo, atrás, si se deteriora, o sea, si yo lo dejo, tengo una gran pérdida. ¿Y cuál es el desafío? El desafío que plantean Hábitat, que se plantea Ciudad de México o Buenos Aires, es que realmente la responsabilidad de la planificación siempre es yo tengo que optimizar el uso de lo que tengo que optimizar la infraestructura que tengo. Después de optimizar tengo que ampliarla. O sea, si optimizando no me alcanza, tengo que ampliarla. Y finalmente, si no me funciona lo primero y lo segundo, tengo que urbanizar la periferia. Pero la verdad, yo siento que muchos de los discursos actuales están arrancando por aquí. Primero urbanicemos la periferia y luego miramos qué pasa con lo que dejamos adentro metido. Esto es, digamos, una visión donde primero hay que pensar la ciudad más allá de lo construido. Segundo, tenemos que reconocer qué es lo que tenemos en el territorio y sus valores, entender las transiciones y sus impactos, y finalmente entender que el tema de la densidad es un tema crucial en la conformación, en la preservación, en la salvación y en la posibilidad de hacer de la ciudad realmente, de esa región, de ese territorio, un espacio sostenible de vida, es decir, de progreso en el sentido de crecimiento, equidad y sostenibilidad en términos ambientales. Muchas gracias.